Buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de poder presentarles el día de hoy otro episodio de nuestro podcast La Economía de hoy. Precisamente nos acompañan dos invitados muy especiales, la señorita Gabriela Olivera y el señor Daniel Rojas, ambos administradores y economistas egresados de la Universidad de los Andes, y su servidor, Juan Pablo Gutiérrez, también egresado de la Universidad de los Andes. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Olivella, soy administradora y economista egresada de la Universidad de los Andes y actualmente estoy dando clases de macroeconomía en la Universidad de los Andes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Daniel Rojas, soy administrador y economista también egresado de la Universidad de los Andes y actualmente me desempeño como asesor del Banco Mundial para Latinoamérica. Primero que todo, muchas gracias a ambos por recibir nuestra invitación y aceptarla. Ahora bien, en el capítulo de hoy hablaremos acerca de la curva de Phillips y cómo ésta se ve reflejada en la economía. Gabriela, ya que tú eres la especialista, regálanos un contexto, por favor, y háblanos más acerca de la curva y esta de dónde nace. Bueno, Juan Pablo, los responsables de la política económica siempre tienen dos objetivos en mente: mantener una inflación baja y un desempleo bajo, pero en el corto plazo estas son tareas opuestas. De esta relación nace la curva de Phillips. La teoría fue publicada por primera vez en 1958 por el economista William Phillips en un artículo titulado La relación entre el desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en el Reino Unido. En esta expuso la relación negativa que se observó entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación de los salarios según los datos del Reino Unido. Si la tasa de desempleo disminuía, la inflación de los salarios aumentaba y viceversa. Muchas gracias, Gabriela. Me parece que nos has regalado una gran explicación acerca de la curva de Phillips, pero tengo entendido que para los años 70 ocurrió un fenómeno económico llamado la estanflación. Fue una época donde hubo altas tasas de desempleo y alta inflación. Todo esto debido a que, con la creación de la OPEC y la monopolización de los mercados del petróleo, los precios mundiales aumentaron, creando así algo llamado choques de oferta, ¿cierto? Tengo entendido que estos choques de oferta generaron que no cumplieran los supuestos de la curva de Phillips en esta época, y debido a esto se empezó a cuestionar este modelo. Me gustaría que nos explicaras un poco mejor cómo fue este cambio. Efectivamente, Juan Pablo, ese episodio de esta inflación fue lo que llevó a que se cuestionara la validez de la curva de Phillips. Después de esto, Friedman y Phelps propusieron otro modelo en el que se reemplazaba la inflación de salarios por inflación de precios y establecía que ésta depende de tres fuerzas. La primera es la inflación esperada. La segunda es el desempleo cíclico, que es el desempleo menos la tasa natural del desempleo. Y la tercera son los choques de oferta, que se incluyó después de la situación de la OPEC que mencionabas anteriormente. Un choque negativo puede ser la subida de precios mundiales del petróleo, ya que se elevan los costos de producción y hay un aumento en la inflación. Por otro lado, un choque positivo de la oferta es la abundancia de petróleo, que provoca la caída de su precio, generando una disminución en la inflación. En resumidas cuentas, la curva de Phillips moderna expone que si el desempleo aumenta, el poder adquisitivo de los hogares disminuye, la demanda agregada se contrae y los precios tienen que bajar y por eso la inflación disminuye. También se relaciona con la ley de Okun, ya que si se expande la demanda agregada y se requiere aumentar la producción, se necesita más mano de obra, entonces disminuye el desempleo y esto hace que aumenten los precios y por ende la inflación. Tienes toda la razón, Gabriela. De los cambios que propusieron Friedman y Phelps, me parece pertinente ahondar en la inflación esperada. Esta se puede entender como una costumbre por parte de los consumidores, en donde gracias al crecimiento de la inflación, estos esperan que en los años siguientes se siga con la misma tendencia, por lo que genera esta sensación de costumbre. Se puede ejemplificar con el crecimiento en la inflación que tuvo Estados Unidos durante los años 50 y 60, por lo que se esperaba tener el mismo crecimiento para los 70. Ahora bien, tenemos otro factor que entra en acción y está relacionado directamente con la inflación esperada, y esas son las expectativas adaptativas, las cuales no habían sido antes utilizadas. Esto se debe a que antes no se tenía en cuenta lo que sucedía en el pasado, pero gracias a que con la inflación esperada se está dando importancia a lo que sucede en el pasado, se inicia a dar pie al uso de las expectativas adaptativas, utilizando así el pasado como base para la curva de Phillips. Muchas gracias, Gabriel y Daniel. Como conclusión entonces, podemos decir que si no hubiera sido por Friedman y Phelps,
La curva de Phillips en este momento sería poco útil. Ahora bien, quiero que toquemos un tema que me intriga bastante. Y ya que tenemos acá a Daniel, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Acaso es posible que en alguna situación económica se presente un 0% de inflación y un 100% de empleo? Como bien se menciona en la explicación de la curva de Phillips, este fenómeno se presenta porque un aumento en la masa salarial tendría un efecto positivo sobre la demanda agregada, la cual es la suma de todos los bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado tiempo. Es decir, de haber un mínimo de inflación porque se crean expectativas frente a los salarios nominales, lo que genera que se dé un entorno favorable para la inversión, trayendo por consiguiente un aumento en los precios. En pocas palabras, esa ilusión monetaria genera un bienestar que da lugar a que suban los precios. Muchas gracias, Daniel. Yo sé que eso parecía un caso un poco hipotético y pues casi imposible, pero por lo que he leído últimamente y pues anteriormente, me he dado cuenta que hay algunos países árabes que pareciese que logran llegar hasta este punto casi hipotético, ¿o acaso me equivoco? Sin embargo, en el caso de los países árabes se puede evidenciar una excepción, ya que gracias al boom ocasionado por el descubrimiento de múltiples pozos petroleros, se generó un crecimiento económico gigantesco en el cual por la alta demanda de petróleo se dio una alta tasa de empleo con un mínimo de inflación. En conclusión, para que haya un mínimo de inflación con un aumento de empleo, se debe ocasionar un crecimiento económico enorme, el cual no se está esperando. Señores, se nos está acabando el tiempo del programa, pero siento que el día de hoy pudimos abarcar un tema bastante extenso y complicado, como lo es la curva de Phillips y sus variantes. También nos dimos cuenta que esta curva es una gran herramienta en el corto plazo, mientras que a largo plazo tal vez puede fallar un poco. Y existen excepciones o casos aislados, como lo son países con crecimientos económicos agigantados. Por último, le quiero dar las gracias a nuestros dos invitados por estar el día de hoy con nosotros y ayudarnos a entender todos los días un poco más acerca de la economía mundial. Así es, Juan Pablo. Muchas gracias por habernos invitado al programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Espero poder volver a participar en este espacio.